Familia, amigos, buenos días, iglesia, buenos días. Anhelando y deseando que su corazón hoy venga con la disposición de agradar al Señor. Y sé que si usted está acá es porque Dios lo quiere. Me gustaría que fuera a su Biblia, al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Y mientras que usted lo busca, pues yo voy a hacerle un pequeño recorderis o una introducción a la enseñanza del día de hoy. Yo no sé cuándo usted ha hablado con un carpintero, digámoslo así, y ese carpintero empieza a hablarle del trabajo que hace. Usted dice, uy, este señor sí sabe, ¿no? O de pronto se pone a hablar con un vendedor y él empieza a narrarle lo que es su profesión. Y usted dice, uy, este man vende hasta un hueco y vuelve y lo compra y vuelve y lo revende, ¿no? Usted dice, trabaja con alguien que trabaja en la marroquinería. Y usted ve la maravilla, la majestuosidad de ese cuero, de ese trabajo. Y la persona le narra cómo trabaja ese material. Dice, uy, esta persona sí sabe. Usted habla con alguien, con un ingeniero o un arquitecto, y le muestra desde el principio de los planes, le habla, y usted dice, este hombre tiene autoridad. Pero esa autoridad va solamente hasta ahí. Piense usted en su profesión, piense usted en su trabajo. ¿Cuál es su autoridad? Y más nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra autoridad? La enseñanza de hoy se llama predicando o hablando con autoridad. Esta semana, pues tuvimos la oportunidad de la Semana Santa hacer un recorrido. Y todo el tema de la gente que nos sigue por las redes fue cuando pasamos el río por el agua. Cuando pasamos las motos por el río Ariari. Y todo el mundo le entraba al tema de eso. Y yo les decía, hombre, todos chévere que preguntan por eso. La autoridad fue ¿qué? El paseo. La autoridad fue la moto. Pero yo le preguntaba al Señor, todo el mundo ha estado así, y siempre todo el mundo preguntaba. Yo le decía, Señor, ¿cómo me les meto acá? Fue una oportunidad que se me soltó la cadena. ¿Y cómo se cuadró? Pero les narraba, para sacarlo del tema de la autoridad de las motos, así como el arquitecto le habla a usted de la autoridad de hacer un edificio, así como el marroquinero le habla de la autoridad de hacer un bolso, una chaqueta, así como el panadero le narra la autoridad para hacer usted un pan, o en el trabajo que usted haga, se queda en esa autoridad. Y pues gracias a Dios me quedé varado cuando salíamos de acá de Bogotá. En la 24 con Caracas me quedé sin frenos. Y le bregamos 4 horas para desbarar la moto grande y no pudimos salir. Y pues nos fuimos en la moto pequeña. Y ver cómo Dios organiza las cosas. Yo les decía a ellos, la moto se queda aquí, la moto quedó buena. Y sí, la moto cuando llegamos estaba funcionando. Igual la llevamos al mantenimiento. Pero Dios todo lo permite, es para que usted pueda predicar de Él. Pero pastor, es que yo trabajo en la empresa y yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo por predicar. Ah, es que la empresa sabe que usted es cristiano. Tremendo. Pero cuando usted sale de la empresa, usted ve que su compañero o compañera de trabajo tiene problemas, tiene dificultades, y él está necesitado de alguien que le hable. En este recorrido nos acompañó un pastor en Acacias, pero él vio lo que estábamos haciendo nosotros como jinetes y terminó haciendo lo mismo, predicando. Leímos unos Nuevos Testamentos, le dimos unas calcas y llegó un retén de la policía bastante complicado por la policía. Ahí me pidieron hasta el nombre de mi abuelita, pero a él no le pidieron nada.
Él solamente se dedicó fue a predicar. Entonces, ver cómo, si nosotros, con la autoridad de cristianos que tenemos, aprovechamos esas circunstancias para hablarles de Cristo. Yo me puedo vanagloriar de todo lo motociclista que soy y todo lo que he hecho en la vida de motociclista. Me puedo vanagloriar de todo lo que he sido como peluquero, pero queda hasta ahí, sin vida, inerte, no pasa de ahí, no trasciende. De pronto mis hijas hereden la profesión, algunos de mis nietos hereden la profesión. Yo con los años me enteré que mi abuelo y mis tíos, por parte de mi papá, yo mis tíos no los conocí, fueron barberos y fueron sastres. Y yo resulté siendo peluquero. Pero ver que la autoridad que usted tiene en esta tierra es diferente. No, él hacía las mejores chaquetas, él hacía los mejores edificios, él hacía esto y aquello. Tuvo la autoridad. Tuvo la autoridad de ser el mejor padre, tuvo la autoridad de ser la mejor madre, tuvo la autoridad de ser el mejor hijo. Pero ahí quedó. ¿Qué trascendió más allá? Y por eso la enseñanza nos lleva, yo se lo leo, Jeremías 3:15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os pacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí hoy lo que haremos será mostrarles algunos casos que requieren el trabajo de alimentar a la congregación en conocimiento y en entendimiento de predicar la palabra. Pero pastor, es que yo no soy pastor. Dios me colocó a mí, por su misericordia, a ser su pastor. Al que no está viendo en las redes, Dios le dio la oportunidad: soy su pastor, así nos vea cada 8 días. De pronto no se congrega por las circunstancias que sea, porque hay gente que nos ve de otros países. Pero aquí dice que tiene que tener conocimiento y entendimiento. Pero no es el conocimiento y el entendimiento del arquitecto. No es el conocimiento y el entendimiento del marroquinero. No es el conocimiento y el entendimiento del panadero. Ni es el conocimiento del peluquero. Es el conocimiento de ¿quién? Del Señor, de su palabra. Y dice que hay, en el primer punto dice que hay una sabiduría espiritual, que es la comprensión de los misterios del Evangelio. Pablo hablaba de los misterios que hay en el Evangelio. Pero pastor, es que yo leo la Biblia y no la entiende, porque no puede entrar dentro del río del Espíritu Santo para entender lo que la palabra le quiere decir. ¿Cuántas personas leen la Biblia? Dicen: yo no entendí nada, y ahí se quedan, porque no están en la autoridad del Espíritu Santo. Están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos, ¿qué? Espiritualmente. Y por eso Pablo lo expresa de esta manera, de que nos lleva a nosotros a que podamos llevar el consejo de Dios a los hombres, las riquezas y la gloria de Dios. ¿A dónde? Al alma de los seres humanos, no al entendimiento aquí. Cuando el entendimiento se queda aquí, queda ahí, nos trasciende. Claro, el arquitecto, uy, ese edificio que hizo fulanito de tal. Aquí en Colombia podemos ver que un arquitecto tremendo fue Salmona, y la cantidad de edificios que hizo este señor, y todos por la misma línea, el ladrillo, y ladrillo limpio, dejó esa obra, pero él trascendió. No sabemos si fue un buen padre, no sabemos si fue un buen esposo, no sabemos qué hizo, no sabemos si está en el cielo o está en un infierno. Hizo una obra aquí en la tierra. Por eso Pablo lo expresa en Hechos 20:27, dice: porque no os he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se negaba a enseñarle a la gente la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 Corintios 2:1-4, yo se lo leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino de Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino del Espíritu y del poder. Le leo Efesios 3:7-9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según el poder, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí Pablo le está expresando a la iglesia de Corintios y de Efeso que él no les va a predicar con lo que él sabe. Porque usted se acuerda, él hasta antes de tener el encuentro con Jesús fue un hombre estudiado, un hombre capacitado,
Pero todo lo tuvo por basura Jesucristo, por amor a Jesucristo, todo por basura. ¿Por qué? Porque fue sabiduría de hombres. Se sabía todo el Antiguo Testamento, pero vivía contrario al Antiguo Testamento. Pero hasta que tiene ese encuentro con Jesús, él reconoce que Jesús fue el que lo llamó y cómo Jesús le dio la autoridad para enseñar el Evangelio. Pero pastor, es que yo no soy pastor. Pues hermano, si usted lee la Biblia, si usted está aquí, está preparado para predicar la palabra. Pero para que usted se prepare para predicar la palabra, pues tiene que prepararse estudiándola, orando, leyendo, para poder dar un mensaje. Y podemos ver que Pablo, a esta iglesia que se estaba preparando, y había un fuego en esta época en la iglesia, se están preparando en visiones espirituales de los misterios del Evangelio. Acuérdese de esa palabra, misterios. Y usted lo busca en la concordancia y Pablo habla de los misterios. Los misterios, eso escondido que está allá, que usted tiene que encontrar. Que cuando usted lee la Biblia se le abre al entendimiento, pero vuelvo y le digo, a un entendimiento espiritual, no físico. Entonces usted puede entender qué es lo que el Espíritu Santo lo está llevando a ver. Para que usted en su proceso como cristiano, como creyente, empiece a ver para qué fue llamado y con qué autoridad puede hacer las cosas. Yo ayer le compartía un poco de mi vida a un joven y me preguntaba por qué él es el peluquero. Y con tiempo le predicaré por qué soy peluquero. Porque duré 17 años siendo un excelente peluquero, pero a mi manera. Y a los 17 años de ser peluquero entendí para qué tenía que ser peluquero. ¿Usted ya entendió para qué tiene la profesión que tiene? Va más allá. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1, 17 y 18. Él está orando por usted. En ese momento estaba orando por la iglesia de Efesios. Era una condición de la iglesia tan tremenda que estaba plagiada, rodeada de tanta maldad y tanta idolatría y tanta religiosidad, que Pablo ora por ellos y le dice, para que puedan entender esto, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, si quiere póngame cuidado acá y ahorita lo anota en su cuaderno, o si quiere más tarde yo le mando a su WhatsApp la enseñanza toda ya escrita. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si quiere repita conmigo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese de Él lleva una postrecita arriba. O sea, ¿de quién? De Jesucristo. Pablo está orando para que ellos en ese momento y nosotros en ese momento que estamos leyendo la Biblia podamos conocer la sabiduría y la revelación que nos da la Biblia. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Acuérdense que Felipe le decía a Jesús, muéstranos al Padre. Pero Felipe, llevo 3 años andando con ustedes y no lo han visto. Porque todavía tenían ceguera, ¿qué? Espiritual. Ellos reciben el poder cuando Jesucristo resucita. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La persona del común no va a entender. Oiga, tan bonito que usted habla como cristiano. Es que cuando usted habla, uy, yo quedo como en las nubes, me da una paz, me da una tranquilidad. ¿No le ha sucedido eso? Cuando usted le habla a alguien de Cristo. Porque ellos quedan anonadados con el verbo que usted le está dando, con la autoridad que usted le está dando, de al menos de los 2 o 3 versículos que usted se sepa. Pero cuando la palabra entra, es la que surte el efecto. Pablo le decía, o el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Él le encantaba como Pablo le hablaba, pero él lo recibía solamente para animarse. Él solamente iba el domingo a la iglesia de Pablo para recibir el mensaje y el resto de semana no quería ser cristiano. ¿Y cuántas personas hacen lo mismo? Juan Bautista, el ejemplo, le predicaba ¿a quién? A Herodes. Y le fascinaba como Herodes, como Juan Bautista le predicaba a Herodes. ¿Pero qué hizo Herodes? Lo mandó decapitar. ¿Y por qué lo mandó decapitar? Porque le danzaba su sobrina, la hija de su hermano, y él era el amante de la mujer de su hermano. Y le dijo, ve, dánzale a tu tío que a él le gusta como tú danzas. El tío fascinado con las danzas de su sobrina. Dime lo que quieres porque me encantó lo que tú hiciste. Y por el consejo de la mamá dijo, quítele la cabeza a Juan Bautista. Y podemos ver que Herodes escuchaba ¿qué?
la palabra, pero solamente se acomodaba de que la palabra le diera tranquilidad en sus momentos. Acuérdese cuando el rey David tocaba el arpa y le cantaba al rey Saúl, dice que el espíritu del rey Saúl se apaciguaba. Pero el día que David no tocaba, él se volvía loco, se volvía complicado, porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Entonces Pablo está orando para que usted y yo tengamos la sabiduría y la revelación del conocimiento de él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Alumbrando qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepa cuál es la esperanza. La esperanza es algo que va a suceder en el futuro. Dice, y la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para mí no es fácil predicar la palabra, porque aún predico como hombre, pero la palabra surte ¿qué? Su efecto. Cuando usted lee la palabra y ora, dice, Señor, deme sabiduría, entendimiento y el conocimiento, que fue lo que leímos ahorita, esa tiene que ser su oración diaria. Dios le va a poner a alguien para que usted le predique. Pero lo más bonito es que ese alguien va a ver a usted en algo diferente en usted. Y va a ver a Cristo en usted, en su forma de actuar, en su forma de pensar. ¿Para qué? Para que usted pueda darle a esa persona los misterios que hay en la Biblia. Y no se quede solamente en lo bonito del mensaje que damos, sino que la palabra llegue al corazón. Hay sabiduría espiritual y hay entendimiento en los misterios del Evangelio. Y miren lo que quieren como segundo punto: se requiere la autoridad. Diga autoridad. La autoridad en la predicación del ministerio no es toda la Biblia que yo me sepa. No, Señor. No es toda la Biblia que me sepa usted. Es la unción que está entre usted. Es el poder del Espíritu Santo que lo lleva a que esa palabra haga efecto. Pero para que esa palabra haga efecto, primero tiene que cambiar su corazón. Nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, viene la gracia del Señor Jesucristo y vienen los dones del Espíritu Santo a empezar a obrar en usted para que usted sea una nueva persona. El mismo Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Nuevas. Entonces, eso viejo pasó, quiere decir que usted es alguien nuevo. Y mire que los mismos escribas y fariseos confrontan a Jesús, porque Jesús tenía una unción interna. Los escribas y fariseos tenían un poder externo. Todo lo que aprendieron en las universidades de la época o en los estudios teológicos de la época fue que otros hombres se lo dieron. Entonces le decían, miren lo que le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Le están refutando al dueño de la autoridad. ¿Con qué autoridad usted hace eso? Porque ellos se maravillaban de que un simple carpintero estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero el mismo Espíritu Santo lo declara y le da la respuesta en Mateo 7:29. Dice: porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Ahí está la diferencia. Dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad Jesucristo? ¿Jesucristo recibió la unción por un llamado? No, él la tenía. Él venía del cielo con la palabra. Él venía el mismo Dios predicando a estas personas en ese momento. Aquí está lo suyo. Porque era de adentro. Pero viene el Espíritu Santo, que está fuera de nosotros, porque estamos muertos de nuestros delitos y pecados, nos da vida y vida en abundancia, nos lleva a ser una nueva persona, y al llegar el Espíritu Santo nos da la autoridad. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Y dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos tenían como oficio predicar. Ayer llegó un profesor y dije: ¿qué hermano? Muchacho joven, ya está trabajando, ya consiguió trabajo en la universidad, o no creo. Dios nos invita a conseguir trabajo con el IDU. Bueno, usted es profesor, ¿y qué termina haciendo usted en el IDU? Dice: soy pedagogo. Y explíqueme esa cuenta porque no lo entiendo. Lo que él aprendió para enseñar en las universidades y en los colegios
pues aquí lo llevaron a predicarle a la gente donde están haciendo las obras. El IDU le da un material a él para que él al vecino, a la vecina de la cuadra, aquí vamos a hacer un puente de esta manera o aquí vamos a hacer un alcantarillado de tal manera, va a afectar por un tiempo su casa o su transitar o esto. O sea, le dieron la autoridad del IDU para que se la transmita a quién, a la gente. Dice, hay gente que me ha tratado mal, hay gente que me da un tinto. O sea, lleva una autoridad. Y él le decía, mire señora o señor, por más de que usted me trate mal, yo estoy haciendo lo que me corresponde hoy. Pero en un año, en 6 meses, alguien vendrá y le dirá lo mismo. Pero esta obra se va a hacer. O sea, tiene la autoridad de profesor y lo llevaron a enseñar para poderle transmitir a la gente qué es la obra que se está haciendo. Pero usted y yo tenemos la diferencia que la unción del Espíritu Santo está en usted y está en mí. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y vamos leyendo la Escritura, esa autoridad va creciendo. Y por eso es que hoy en día hay mucha gente que aprovecha los púlpitos o aprovecha el llamarse cristiano para manipular y robar a la gente. Porque aquel que está buscando la situación o la solución a su problema, tiene fe de que hay un Dios y se la expresa a esa persona y le dice, haga esto, haga aquello, y empieza a manipularlo porque esa fe está fundamentada en el hombre, no está fundamentada en Cristo. Pero cuando la fe está fundamentada en Cristo, es diferente porque usted dice, me leyó esto de la Biblia, pero mire lo que quiere decir. Ese es un charlatán, es un falso profeta, es un manipulador. Y por eso a medida que usted entienda y lea la Biblia, le dará el tercer punto. Dice, otra cosa requerida aquí es la experiencia de poder, la experiencia del poder de las cosas que predicamos a otros. Por eso a veces uno utiliza un testimonio de lo que uno ha vivido, pero basado en lo que se lo hizo. Porque hoy en día mucha gente predica de testimonios de aquí, de testimonios de allá, que tal cosa, y solamente es motivación personal, mas no va más allá. Cuando usted predica de lo que vivió en su corazón, lo que la palabra hizo en su corazón. Yo era un hombre vulgar, era un hombre adúltero, era un hombre que mentía, era un hombre que engañaba, pero Dios llegó a mi vida y me quitó todo eso. Pero todos los días lucho con la mentira, todos los días lucho con el adulterio, todos los días lucho con la lujuria, con muchas cosas que son externas, pero como decía Jesucristo, están dentro de nuestro corazón, que nos afectan. El amigo borracho ya no toma con nosotros porque sabemos que no tomamos. El enemigo siempre va a poner la cascarita, y dice la Biblia que está como león rugiente mirando a quién devorar. Porque él siempre va a estar mirando cómo tumba al cristiano. Al que está en las drogas, al que está en el alcohol, al que está en el adulterio, ya lo tiene. Pero a usted y a mí que estamos apartados, él quiere hacernos caer. A uno le da tristeza a veces que la gente no asume el compromiso de estar en la iglesia, de venir el domingo, de estudiar. No, es que hoy mi familia, es que hoy el perro, es que el gato, que no sé qué. Va más prioridad a eso. ¿Y qué hubo, hermano? ¿Cómo fue su oración? No, pastor, es que esta semana, no, pastor, me tengo que trabajar, es que mire que mi hermano leyó la Biblia, no, pastor, es que no tuve tiempo, pero oró, no, es que no tuve tiempo. Oiga, hermano, ¿y usted sí se vio la película de Netflix cada día como a la 1 de la mañana? ¿Ahí sí la vieron? Entonces, no le sacan el tiempo al primordial que es el Señor. Entonces, ¿cómo van a tener sabiduría? ¿Cómo van a predicar lo que no está en su corazón? Porque la palabra tiene que salir del corazón. Acuérdense que Jesucristo le decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Abra la boca. Claro, yo donde vaya. La gente me habla a mí de motos. Y yo llego y digo, sí, hermano, pero Cristo cambió mi historia. Y me les meto por el lado y termino predicándoles de Cristo. Y empiezo a verle su función como ciudadano, en sus principios morales y sociales, cómo está infringiendo la ley ante Dios y ante los hombres. Pero dejemos a Dios aquí. Pero cómo está fallando delante de la sociedad. Y si no cumple los valores sociales y los valores morales,
Mi hijo, no diga mentiras, no engañe, que su papá y su mamá se lo dicen, y su papá y su mamá terminan engañando y mintiendo, que es el ejemplo que nos dan. ¿Cómo le vamos a hacer acaso a Dios que no lo conocemos? Entonces, ahí es donde llegamos nosotros a expresarles a ellos que eso es fácil. Solamente si nosotros tenemos el poder de Dios en nuestro corazón y tenemos la compasión por las almas. ¿Cómo está su oración y por cuántos ora usted por la mañana? ¿Usted oró esta mañana antes de venirse para la iglesia? ¿O el otro se levantó? Uy, Henrito, es que usted no ve el partido que a las 5 de la mañana o la carrera. Mi hermano, yo no veo nada. Yo saco el tiempo de oración y si acaso, mi programa que veo, que me centra en los domingos por la noche, el recorrido de los motociclistas en el mundo. Eso es lo que yo voto corriente. Pero procuro darle tiempo a lo más importante, a la palabra, a la oración y la palabra. Porque es que yo no puedo predicar lo que no tengo en mi corazón. Usted no puede predicar lo que no tiene en su corazón. Si en su corazón no tiene amor, ¿cómo va a dar amor? Si en su corazón es lleno de amargura, ¿cómo va a dar amargura? Eso es lo que va a dar. Pero si en su corazón tiene paz y gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, pues eso es lo que voy a dar. Oiga, hermano, usted vive independiente de la situación que está viviendo usted vive tranquilo. Tengo a Cristo en mi corazón. Miren lo que el Señor le expresaba en el libro de Oseas al pueblo en esa época. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Él no dijo, el borracho se olvidó de mis conocimientos. El que se pasa el semáforo en rojo se olvidó de mis conocimientos. No. Él está hablando a usted y a mí como creyente que nos olvidamos del conocimiento de Dios. Dice, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. La nación que carece de conocimiento está abrumada de toda clase de pecados y no va a ser liberada. Israel, miren la situación que está viviendo Israel hoy en día, porque han negado a Dios. Adoran a Jehová, adoran a Moisés, adoran al rey David, pero nunca han adorado a Jesucristo, no lo han reconocido. Y hasta la venida del Señor es que lo van a reconocer. El cuarto punto, habilidad para compartir la palabra correctamente. Esa habilidad solamente se practica a través de la lectura. Cuando usted está leyendo y el Señor le empieza a hablar, cuando el Señor le empieza a usted a hablar, a través de la palabra, Él empieza a hacerle preguntas. Yo no sé si se ha dado cuenta que la Biblia está llena de preguntas, pero también está llena de respuestas. Y parece que usted estuviera hablando solo y usted se estuviera respondiendo solo. Si usted lee Romanos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y ahí está respondiendo todo lo que tiene que saber usted del Señor Jesucristo. Y eso solamente lo lleva a alimentarse a diario de la palabra. Porque si usted ve, yo me acuerdo en un momento difícil, una situación hace como unos 20 años atrás, y le dije, Señor, el mensaje no lo entiendo, Señor. Pero en esos días había leído sobre Moisés. Le dije, Señor, voy a hacer lo que hizo Moisés. Hablemos de tú a tú. Y me aferré a lo que Moisés le habló a Dios. Le dije, Señor, esto estoy viviendo, pero yo no aguanto más. Por eso Él dice que lo adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ese espíritu y esa verdad es la palabra. Dice que la palabra, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces yo estoy hablando con Dios en mi oración de acuerdo a lo que está en la Escritura. Cuando usted habla de acuerdo a lo que está en la Escritura, pues su oración con el Señor va a ser más agradable. No, es que Señor, es que mi suegra me trata así. No, es que mi abuelito, mi abuelita, solo se está quejando. No está llevándole sino problemas al Señor. El Señor ya los conoce. Pero usted le dice, Dios, acuérdese que Moisés, el Señor dijo, mijo, anda conmigo y mi presencia te dará ¿qué? Descanso. Y cuando llegó al borde del río para cruzarlo, tuvo temor. No, pero es que vienen los carros del faraón. Y el Señor dijo, hermano, sencillo, toque el agua. Tocó el agua y pudieron pasar en seco. Siempre el Señor nos va a llevar al borde, a que reaccionemos de que podemos caminar sobre las aguas. Todos los ejemplos que están en la Biblia son sabiduría para usted y para mí. Y muchos se equivocaron.
Muchos se equivocaron. El único que no se equivocó fue Jesucristo. Entonces tenemos que ver los errores de Moisés, los errores de David, los errores de Isaías, los errores de Elías, de todos ellos. Dice, miércoles, yo esto no lo voy a cometer. Pero mire cómo lo hizo basado en Cristo. Pues voy a hacer lo que hizo basado en Cristo. Ese es el conocimiento. Dice, requiere conocimiento y consideración, el quinto punto, requiere conocimiento y consideración del estado de nuestros rebaños. Dice, el que no tiene continuamente a la vista y en su mente el estado de su rebaño, lucha inseguro para predicar con un hombre que golpea al aire. Ayer alguien me preguntaba por alguien, yo le decía, hermano, no le puedo decir nada, ni siquiera contesta el teléfono. Y lo tremendo es que viene, pastor, yo lo amo, yo lo extraño. Sí, está bien que me amen y me extrañan, pero ¿cuánto aman y extrañan al Señor? Porque si no viene a la iglesia, que es la casa del Señor, y está el pastor que dijo, pastores conforme a mi corazón. Yo soy un poco duro para predicar la palabra, pero es que yo prefiero decirle a usted la verdad y no consentirle el pecado. Dice, si se considera cuál es el estado de su rebaño, con referencia a las tentaciones, con referencia a su luz o a sus tinieblas, a su crecimiento, a su caimiento o a su fortalecimiento o a su marchitamiento. ¿Por falta de qué? De conocimiento. ¿Qué hubo, hermano? ¿Ya leyó el libro que le regalé? Uy, pastor, yo lo regalé. Solamente vi la portada. Y, hermano, la bendición era para usted. Si usted se capacita, podría haber ayudado a esa otra persona. Pero se la regaló a uno que no es creyente. Ese no creyente, ¿cómo va a entender la escritura? ¿Cómo va a leer un libro que alguien escribió hace más de 500 años para que usted lo ponga en práctica hoy? Ah, sí, la autoridad de la palabra. Entonces, cuando la persona se enfoca a eso, está mal. Sexto punto. Dice, se requiere también que actuemos con celo por la gloria de Dios y la compasión por las almas de los hombres. Y Pablo lo expresa de esta manera. ¿Y para quién estas cosas y quién es suficiente? Solo Cristo. Por eso yo le decía, en su trabajo. Usted está haciendo el trabajo a perfección. Dice el Señor, todo lo que haga, hágalo como para el Señor. O sea, usted el Señor lo puso a trabajar en esa empresa o en lo que esté haciendo, hágale como si estuviera haciéndole los zapatos a Dios. Hágalo como si estuviera haciendo un edificio para Dios. Haga como sastre, como si estuviera haciendo un vestido para Dios. Perfecto. No es que yo le voy a meter los materiales más malos porque ya me comí la plata. No, así no tiene que ser. Entonces, cuando se habla de que se requiere eso, el Señor está hablando de que usted al prepararse con la palabra va a llevar el mensaje correcto. Porque la gente va a ver algo diferente en usted. Yo no sé si lo decía alguien, chino, mientras que usted no cambie, no va a tener un parche de jinete. No lo va a tener. Porque usted está predicando algo diferente. Usted no está predicando lo que somos nosotros como iglesias. Y se lo digo con autoridad. Yo tengo el orden, soy indisciplinado, soy rabietas, soy mal geniado, pero represento a Cristo. Dice el celo del Señor. Cuando usted ve que alguien está pecando, hermano, tiene que decirle, venga, chico, esto está equivocado. Mire cómo está afectando a su familia, afectando a sus hijos, cómo está afectando a su economía. Pero mire cómo eso lo aleja de la presencia de Dios. Entonces, ahí eso es lo que nos lleva. Dice, se requiere esa sabiduría espiritual que es necesaria para entender los misterios del Evangelio, capaz de introducir y conducir al perfeccionamiento aún a los más ancianos de las congregaciones. Todos los días. Yo estoy estudiando. Yo tengo un grupo de pastores con los que yo estudio, que me llevan añitos a mí. Porque tenemos que prepararnos para que la palabra, la gracia y los del Espíritu Santo sigan trabajando con nosotros. Pero yo le pregunto a usted, cuando dice que tenemos que preocuparnos por el celo de Dios y por el destino de las almas, ¿qué tanto se preocupa usted en oración por sus vecinos? No, porque esa escucha me cae mal porque todos los días me echa el polvo ahí a la casa. Se me roba el wifi. Ore por esos. Porque la Biblia dice, oramos por nuestros amigos, no, oremos por nuestros enemigos. Ahí es donde está el celo de Dios, el amor. ¿Está odiando usted al que lo odia o usted lo ama en secreto?
Cuando usted lo ama en secreto es porque usted ya lo perdonó y usted le está pidiendo a Dios que obre en ese corazón porque ese no conoce de Dios y así como va para un infierno. Y cuando se llegue al cielo le van a pedir cuentas. Y me van a pedir cuentas. Hace unos días predicaba cuando el Señor decía que nos va a llamar a usted y a mí a cuentas. Y lo más tremendo es que me va a decir o le va a decir a usted, bueno hermano, ¿y usted qué hizo, mijo? No, pues yo de vez en cuando iba a Jinetes por Jesús o veía las enseñanzas por Facebook o por YouTube. Pero chévere, el Henry predicaba lo más de chévere. Entonces, Dios me va a preguntar a mí, Señor, yo prediqué, yo les enseñé en los eventos, por aquí y por allá, les hablé. Henry, usted hizo su manera. Llegó un hito dentro del gozo de tu Señor. ¿Y a otro qué va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Siervo inútil. Hágase a un lado. Pero qué bueno que el Señor le diga a usted y a mí, buen siervo fiel, por cuando fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, y Pablo termina de esta manera cuando dice que oremos los unos por los otros. Yo no sé si usted ora por mí, yo oro por usted a diario. Miren lo que dice: orad por vuestros ministros. Esto lo encuentra usted en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, veámoslo de esta manera. Ese compañero o ese vecino que le hace a usted la vida imposible, dice, haga oraciones rogativas y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Señores, ese vecino es un tal por cual que por aquí, ore en el corazón de este hombre, perdón, sánelo, restáurelo, consuélelo, cámbielo. Entonces, cuando Dios cambia a ese hombre, pues va a ser mejor con usted. Pero usted en su oración, en su interno, en su casa, orando por ese hombre, está preocupado por el alma de ese personaje. Dice el segundo punto, el segundo versículo: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por los presidentes, por los alcaldes, por los gobernadores, así sean malos. Miren lo que nos pone eso a nosotros. A mí me cuesta orar por el presidente. Y mi esposa me dice, no le diga así. Bueno, yo le digo el payaso. Porque es un payasito. Entonces digo, don payaso, y lo respeto. Don Petro, el payaso. Entonces, la cuestión es que tengo que respetarlo. Pero me cuesta. Pero tengo que seguir orando para que en su momento dado, o Dios lo ilumine, o Dios lo elimine. Pero eso fue lo que escogieron. Y como nosotros escogemos lo que queremos como reyes, así le pasó cuando usted lea el libro de Jueces, cuando el libro de Jueces, el Señor, la gente le pidió a Dios, queremos un rey, y el mismo rey los gobernaba. No sé, queremos un rey como todas las naciones. Ese rey les va a cobrar impuestos, le va a cobrar esto, le va a cobrar aquello, y los va a subyugar. El Señor le decía, ustedes me dan mis diezmos y mis ofrendas, pero en esa época se lo traían al Señor al altar para sostener a los sacerdotes. Pero el Señor no los subyugaba. El Señor solamente les decía, no los quiero en pecado, porque son esclavos del pecado. El Señor solamente nos lleva a ser libres en su amor, pero los reyes nos llevan a hacer la esclavitud, porque quiere ser el dueño de este mundo, Satanás. Es el que gobierna este mundo. Dice el versículo 12, lo repito, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Ellos no son honestos. Ayer veía esa situación de Perú y Ecuador. La misma corrupción de esos personajes. Esa presidenta, creo que fue de Perú, no sé cuánta plata se gastó en miles de dólares en joyas, y primero lo negó y después dijo que fue que el gobernador de otro estado le prestó la patria para comprarse todas esas joyas. O sea, ya ahí más se contradijo. Son tan mentirosos y el pueblo les cree lo mentirosos que son, porque son pueblos que no oran por sus gobernantes. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si oramos por ellos, oramos por el vecino, por la vecina, dice que es agradable delante de Dios. Yo siempre digo a la gente, cuando usted ora un minuto, y mire por cuántas personas puede usted orar en un minuto.
Esa persona de pronto está en el alcohol, está en el adulterio, está en qué sé yo, está perdida. Pero usted en ese minuto, ¿dónde está? ¿Dónde está, Dieguito? En ese minuto cuando usted está orando por esa persona, ¿dónde está usted? En la presencia de Dios. ¿Quién está ganando? Usted, pero está intercediendo a favor de esa persona. Señor Dios mío, guarde a Pepito, guarde a Luchito, Señor, que mire que lo que nos están viendo en las redes se conviertan. Yo estoy orando por ellos. Dice, hay demasiados predicadores que actúan como si estuvieran rogando a sus oyentes que le hagan un favor a Cristo y a su causa. Hoy mucha gente le ruega a la gente. Mucha gente le ruega a la gente. Hermano, por favor, venga a la iglesia, acompáñeme. Acompáñame, hermano Carlos, a Carlito, para que con la alabanza no quede tan solo. Pero la gente no quiere entender que Dios es el que lo está llamando. Y se disculpan de tantas cosas. ¿Por qué? Porque esos mismos pastores son aduladores y consentidores del pecado. Y han perdido el respeto de los verdaderos hombres. Mira lo que dice Tito 2:15, ya vamos terminando. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Vean lo bonito de esto. Cuando usted ya tiene la palabra y el amigo X o la compañera Y del trabajo tienen problemas, ella va a buscar que, ay hermano, ore por mí, es que estoy viviendo por esto. Y dije, claro hermano, yo oro por usted. Yo se lo dije a un cliente mío hace mucho tiempo. Enrique, quiero que por favor ore por mí, es que mi niña lleva 21 días en el hospital, hermano, que por aquí, que por allá, que lo otro. Un muchacho con el que yo me crié, mi hermano, venga, oramos por su hija. O sea, aquí en la misericordia. Me dice, Enrique, es que llevo 20 días sin tomar. Uy, hermano, ¿y cuánto ya la niña hospitalizada? 21. Dije, no, hermano, pues qué milagro. Pues aproveche eso y deje de tomar. Dedíquese a su esposa y dedique a sus hijos. Uy, pero es que Henry, hermano, mire, lleva 20 días metido con su mujer en el hospital pendiente de la niña. ¿Qué tanto daño le está haciendo este licor? A su salud y a su bolsillo. La niña salió del hospital, pero a los 7 o 8 meses volvió con el mismo cuento. Henrito, lo que pasa es que tengo el niño en el hospital. Dije, ¿cuántos días ya sin tomar? Oye, Henry, pero no es así. Hermano, es que usted deja de tomar cuando la niña está en el hospital, y ahora que el niño está en el hospital también dejó de tomar. Pues deje de tomar porque lo está haciendo mal. Es un llamado de Dios. O sea, tengo la autoridad para exhortarlo y corregirlo. Pero tengo que mostrarle la Biblia que lo está haciendo mal delante de Dios. Hermano, es que si usted se emborracha, pues mire su bolsillo. Usted está dando solamente algo teórico, práctico y físico, más no de algo espiritual. Dice, el medio más eficaz para que los ministros se protejan del desprecio es mantenerse fieles a la doctrina de Cristo, quien tiene autoridad. Por eso decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te haré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia e inteligencia. Mis hermanos, esa tiene que ser la enseñanza de la palabra. Dios le tiene gente a usted a los lados para que usted le predique. Yo se lo decía a un hombre hace unos días que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Dice, hermano, perdóneme la forma que se lo voy a expresar. Usted está comiendo pan del viejo, lleno de polvo y lleno de moho. Dijo, pues ¿cómo así, Henrito? Dijo, ¿cómo tiene su Biblia en el Salmo 91? Llena de polvo. Porque eso es lo que hace la Biblia quieta ahí. Sabiendo que tiene el Salmo 23, que muchos también leen el Salmo 23 nomás. Es que yo todos los días lo leo, pero no lo practica. Y si va, hay más de 7000 promesas en la Biblia, que si usted las escudriña, para cada momento de necesidad, ahí está la palabra. Ahí está la promesa para un momento de aflicción, de soledad, de tristeza. Y por eso es que Dios nos está llamando a nosotros, no solamente el pastor, sino usted como oveja, que se alimente de la palabra. Pero cuando usted le lleve el alimento a esa persona que Dios le dé, o lo alimenta o lo envenena. Piense usted como el pajarito alimenta a quién, a los pajaritos chiquititos, regurgita y le da de su propia boca. O sea, quiere decir que ese alimento a la mamá pájaro no le hizo daño. Por ende, cuando se le va al bebecito, pues no le va a hacer daño. Entonces, si nosotros nos alimentamos de la palabra fielmente y predicamos de eso, claro, no vaya a coger la persona a bibliazos,
pero dígale la verdad. Hágale caer en cuenta su error y muéstrele cómo su error está delante de Dios. Amén. Yo le invito a que tiene su rostro y le dé gracias a Dios.